Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también para mí la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Femirulas. Feminismos en formato podcast. Segunda temporada. Las redes sociales se tratan más de sociología y psicología que de tecnología. Brian Solís. Bienvenidos, amigues, capítulo 47 de Femirulas. Hoy, redes sociales. Probablemente la mayor parte de las personas que nos escuchan tienen al menos una red social. Se podría decir que en los últimos 10 años hubo una explosión del papel de las redes sociales en la vida de las personas y eso va en crecimiento. Pero ¿qué pasa? Hay una línea delgada que separa la libertad de expresión que permiten las redes sociales con los mensajes nocivos, discriminativos y peligrosos que también pueden difundir y que nadie controla ni regula. No hay respuestas correctas cuando debatimos si las redes son buenas o son malas, y ese es el debate que queremos tener a lo largo del capítulo. ¿Cómo se convirtieron en un medio de comunicación? ¿Cómo cambiaron las formas de consumir? Y si deberían estar reguladas o no de alguna forma. En este capítulo nos acompaña Sofía Carmona, locutora, conductora y entrevistadora. Les doy la bienvenida al capítulo 47, redes sociales. ¿Qué mejor para hablar sobre redes sociales y su influencia e impacto no solo en la comunicación, sino también en la sociedad que una locutora, influencer y streamer, ¿no? A Sofía Carmona le consultamos cuál podría decir que es la mejor parte de las redes sociales y cuál le parece la peor. Yo creo que la mejor parte de las redes sociales es la capacidad que nos dieron de que casi todos podamos abrirnos una red social para compartir el contenido que queramos, ya sea información, música, contenidos de cualquier tipo. Entiendo que el acceso no es realmente igualitario para todos y que no todos tienen las mismas oportunidades para realmente sumarse a este mundo de las redes sociales, pero sí creo que cada vez se abren más puertas para que así sea. Me parece que esta creación de micromundos hizo en la cultura un quiebre muy interesante en el cual lo mainstream para mí puede ser algo muy distinto a lo que puede ser para mi mamá o para mi mejor amiga. Me impresiona mucho de este mundo que a veces hay gente muy famosa que para mí es recontra famosa y hay otras personas que ni siquiera se enteraron de su existencia. Esa diversidad que nos ofrecen las redes sociales y esa posibilidad de amplificar nuestras voces, nuestros contenidos y nuestros pensamientos, a mí me parece que es espectacular. Creo que la peor parte de las redes sociales, no sé si las conocemos hoy en día, pero me imagino que va muy ligada a lo mismo que es la mejor parte de las redes sociales en realidad. Esta libertad de compartir contenido que tenemos y de generar estos micromundos, me parece que en muchas oportunidades puede llegar a volverse peligrosa, ya sea por la difusión de noticias falsas, por instalar ideas que por ahí ya fueron combatidas de muchas formas también, o bien porque el bullying es moneda corriente en las redes sociales. Creo que son cosas que existen previo a las redes sociales, pero que bueno, las redes sociales fueron como un gran canal para que se realicen. Entiendo que también políticamente suceden ciertos fenómenos a través de las redes sociales que son muy interesantes y hay que estar alerta para prestarles atención. Coincido casi 100% con todo lo que dijo Sofi recién sobre lo bueno y lo malo de las redes sociales. Me parece copadísimo que las redes sean tan buenas en, hasta cierto punto, democratizar información, ¿no? Permitir que medios pequeños puedan tener llegada
a un público más o menos amplio, no importa, pero que puedan tener llegada, que puedan expresarse y demás cuestiones que creo que son sumamente piolas, ¿no? No sé, pienso en, Unión de Trabajadoras de la Tierra, las compañeras las hemos conocido acá en Femirulas y tienen una gran difusión mediante redes sociales, eso me parece que está buenísimo, pero al mismo tiempo también creo que este llamado de atención sobre los peligros de las redes sociales, ya sea con este no control y esta como libertad de expresión que permite un montón de cuestiones que no están tan buenas como las fake news, y no solamente las fake news, digo también la potencia y la invasión que tienen en todas las redes sociales. Digo, hay una fake news que se replica y se replica y se replica, y de golpe desterrar ese discurso termina siendo algo muy difícil, ¿no? O un montón de males de la época que tienen que ver con las redes sociales. Y no menos importante también, y que me parece que está buenísimo para que lo sigamos debatiendo, es esto del cyberbullying, ¿no? Esta problemática que en las escuelas se vive y que es muy difícil de tratar porque es algo que sucede en un espacio privado, fuera de la escuela, pero que al mismo tiempo es público, es como un terreno que todavía no se termina de definir cómo tratarlo, ¿no? Me parece que esto de que tanto las cosas buenas como las malas, creo que de acá a un par de años las vamos a poder ver porque todavía no se tiene como una conciencia, una estructura de qué son las redes sociales y cómo se manejan, ¿no? Y en ese sentido, algo que creo que estaría buenísimo destacar, o que por lo menos a mí siempre me llamó mucho la atención, es que creo que las redes sociales invirtieron algo de las lógicas, y sobre todo de las lógicas televisivas, porque pienso en redes como Instagram o YouTube, que son también las que más uso yo, pues soy una ya señora mayor, pasada los 30, que en la televisión siempre estaba la lógica de la competencia, ¿no? Esto del rating, el minuto a minuto, todo el tiempo compitiendo, que sin embargo en lugares como Instagram o en YouTube se descartó por completo y corre más la lógica de la colaboración, ¿no? Del trabajo colectivo, de los grupos de trabajo, de esto de hacer colaboraciones para llegar a más público. Me parece que eso está buenísimo para rescatar de las lógicas de difusión y de llegada que las redes sociales fueron cambiando. Sí, jefa, coincido, pero también me parece que siento que eso es algo que pasa muy en el mundo tal vez de YouTube y de los streamers, y no tanto en Twitter también igual. Creo que sucede mucho con Twitstars, no sé si se les seguirá diciendo así, en una época se les decía así, que se generan como redes comunitarias entre personas que más o menos crean el mismo tipo de contenido, pero también creo que lo que pasa mucho con las redes es que cuando hablamos de la parte negativa, digamos que hablamos de fake news, de ciberbullying, hay cosas que creo que ni siquiera podemos llegar a imaginarnos que es lo peor de las redes sociales. Siento como que ni siquiera lo conocemos. Digo, pasan cosas muy turbias como grupos en Telegram de chabones que se comparten fotos íntimas de pibas que le mandaron a sus parejas o a chicos con los que estuvieron o lo que sea. Como también pasan situaciones violentas donde se fomenta el odio a ciertas comunidades, ya sea de migrantes, ya sea del colectivo LGBT, ya sea de lo que sea. Entonces es como que se siguen perpetuando los discursos de odio a través de las redes sociales también. Digo, como tienen estas cosas horribles, también tienen cosas buenísimas, que es esto que hablamos de lo de generar redes, e incluso entre personas que tal vez tienen las mismas experiencias de la militancia, tal vez también a través de redes, pero es como eso, ¿no? Creo que hay que poner en la balanza también si pesa más lo bueno o pesa más lo malo. Creo que es un poco esto que decía al principio de que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero creo que todo también se resume a que las redes sociales son algo que tenemos muy inmerso en nuestras vidas, pero es súper nuevo. O sea, si nos ponemos a pensar, no sé en qué año se fundó Facebook, pero tengo en la cabeza como 2008, 2009, ponele. Y no es nada en materia histórica con lo que hoy representan las redes, que son cada vez más importantes en las vidas de las personas, y sin embargo la distancia histórica es enana. O sea, ¿cómo vamos a saber el impacto positivo o negativo si en realidad a nivel años empezó nada, recién? Yo creo que es el clásico, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es esto que plantea Sofi, por un lado, la magia esta, porque yo flasheo fuerte con esto que dice Sofi, de que capaz uno siente que conoce a tal persona que es re famosa y de repente le preguntás a tu amiga y no tiene ni puta idea de quién es, y eso me parece un flash, y es algo que permitieron las redes sociales, porque antes, si no llegabas a la tele, era imposible llegar en cualquiera de los ámbitos, sea la actuación, sea el periodismo, sea la locución, en cualquiera de los ámbitos no podías llegar, y ahora gracias a las redes sociales sí.
Pero por otro lado, la contracara esta que planteaban ustedes recién, de decir, ¿qué hacemos? Bueno, no voy a hablarlo en inclusivo porque en esto no me siento incluida, pero digo, ¿qué hace la gente con el anonimato ese también, no? Porque es súper peligroso. Es esto que decía Julia hace un ratito. Sí, como nadie me conoce, como nadie sabe de dónde estoy hablando, entonces hago y digo lo que se me canta y guarda con eso también los mensajes peligrosos, el ciberbullying que decía la jefa y demás que son la otra cara. Hasta hace no mucho tiempo, si te preguntaban ¿qué es Instagram?, por ejemplo, vos tal vez respondías, es una red social para subir fotos y que otros las vean. Digo Instagram como para tomar una red social grande, ¿no? Y claramente, esto ya no es así. A Sofi Carmona, nuestra entrevistada del día de hoy, le preguntamos si consideraba que las redes sociales están dentro de los medios de comunicación y por qué. Yo creo que sí, que las redes sociales forman parte de los medios de comunicación actual, sobre todo porque cumplen esa función. O sea, yo hablo con mis amigues y casi todos se enteran de las noticias y de las novedades o investigan sobre temas que quieren saber a través de las redes sociales. Resultan como un canal muy efectivo para la difusión de información. Creo también que así resulta una herramienta con un doble filo muy difícil de combatir, de enfrentar y de llevar adelante, ¿no? También creo que en la lucha por cómo difundir la información y que resulte efectiva también dentro de las redes sociales, pierden calidad muchos medios de comunicación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Veo muchas veces cómo medios de comunicación generan ciertos tipos de contenidos para redes sociales para amplificar noticias que solo van en búsqueda de engagement, de compartidas, de likes y no tanto en realmente profundizar sobre la información o difundir esa información. Entonces, eso a veces me parece un poco raro, pero así también creo que desde un montón de lugares y más allá de los medios de comunicación y las redes sociales de los medios de comunicación, las redes en sí mismas funcionan muchísimas veces como medios de comunicación y resultan inclusive hasta más efectivas que los mismos o bien despiertan en los medios de comunicación el interés sobre ciertos temas. Y ahí es cuando me parece súper interesante cómo se van desarrollando las cosas. Cuando los medios de comunicación le prestan atención a algo que surge de las redes sociales, que suele pasar todos los días porque casi todos los medios de comunicación hoy en día se nutren mucho de las redes sociales. Pero a su vez, cuando nosotros empezamos a tomar un poco el control y a entender ese poder que tienen y que tenemos nosotros a través de las redes sociales, se empieza a armar una cosa que me parece que es interesante. Ahora que escuchamos la respuesta de Sofi, lo puedo decir en afirmativo, las redes son un medio de comunicación, hay gente que se informa solo con esto, y no solo eso, sino que, como decía Sofi, las redes sociales marcan hoy la agenda informativa de lo que va a pasar en los medios tradicionales de comunicación. De todo esto que venimos escuchando, creo que una de las partes más positivas de las redes y de informarte con las redes es que vos elegís la ideología de ese medio de comunicación que consumís. Que antes eso no pasaba, por supuesto. Elegís la forma de consumirlo, pero antes, si te querías informar o prendías la radio o veías la tele en un medio tradicional, iba a tener la línea editorial, que por supuesto las redes la tienen también, pero vos elegís cuál es la que más afín querés escuchar y cuáles son el tipo de noticias que querés escuchar también. Entonces, como que todo eso me parece bastante positivo, y no solo eso, sino también el tema de los puntos de vista de una misma noticia, que tal vez prendes la televisión y la mitad es Clarín, la mitad es La Nación, y te cuesta un poquito encontrar ahí algún punto medio o diferente o independiente entre todo eso. Entonces ahí lo veo todo color de rosa y muy lindo, pero creo que este capítulo va a ser muy libriano, fiel a nuestros comentarios astrológicos, y siempre vamos a tener lo bueno y lo malo. Y en esto creo que, bueno, está toda la parte súper positiva que vengo a decir, pero también tiene una parte que es la que vamos a ir ondando a lo largo del capítulo, de que vos en un medio tradicional, si bien hay cada paparruchada que pasa en los medios tradicionales, creo que cuando pasa cualquier cosa hay alguien o algo que pone un límite en eso. Yo cuando pensaba en esto se me ocurrió el ejemplo de Viviana Canosa tomando dióxido de cloro, ¿no? Es un desastre, pero fue un escándalo eso, fue un completo escándalo. Ahora, Vivianas Canosas tomando dióxido de cloro hay en todos lados todo el tiempo en redes sociales y nadie regula eso, no hay nadie como fomentando que eso no suceda, entonces ahí es donde le veo la pata que, bueno, habría que darle una vuelta de tuerca a todo esto, porque vos en las redes sociales todavía podés decir cualquier cosa y en los medios tradicionales no. Me quedé pensando en lo que decías, Nati, esto de
de que tal vez en las redes sociales podés elegir más el contenido político que querés consumir, que yo creo que igual en los medios de comunicación tradicionales, en la televisión, en la gráfica, en la radio, podías hacerlo, pero es siempre muy oficialista y oposición, y en cambio en las redes sociales lo que empieza a aparecer es más la izquierda, es más espacios netamente feministas que no tienen un lugar en los medios de comunicación tradicional o hegemónicos, más allá de tal vez en la gráfica, tal vez sí hay diarios más, no sé, o de Patria Grande o La Garganta Poderosa, como digo, pueden haber, pero tal vez en las redes sociales eso se amplifica muchísimo más y tiene muchísima más llegada. Y también me quedé pensando en esto como que decía Sofi de con el tema de la instantaneidad, de querer llegar como a lo veloz y adaptar los contenidos a las redes sociales, que las redes sociales justamente lo que buscan es eso, es lo rápido, el consumo veloz, que te llegue la información al toque. Nos está asesinando un poco como sociedad la instantaneidad. Digo, no solo con las noticias, sino con mandar un audio por WhatsApp y tener la posibilidad de acelerar el audio. Como digo, estas formas nuevas de consumir que nos plantean las redes a veces pueden llevar al vaciamiento del contenido o de la información. Y como dice Sofi, las redes sociales marcan un poco no solo la agenda informativa, como decías vos, Nati, sino también la agenda política y mediática. Porque digo, se llevaron adelante debates a nivel social y a nivel diputados y senadores gracias a que se iniciaron demandas a través de las redes sociales. Digo, estamos hablando de la marcha del Ni Una Menos del 2015, donde fue convocada por Facebook y donde asistieron más de 200.000 personas. Entonces también como que es una herramienta más política y social las redes sociales. Inclusive, estando en Femirulas y grabando este podcast, hemos nombrado Ni Una Menos millones y millones de veces, pero creo que es el ejemplo perfecto y está buenísimo que lo hayas traído, porque creo que muchas veces hablamos de la irrupción del feminismo en las calles, la llegada de las pibas al feminismo, el pañuelo verde en los colegios. Eso hubiera sido muy difícil de lograr si no hubiera estado la masividad de las redes sociales. Entonces ahí tenés otro recontra re plus de las redes y la posibilidad de informarte con las redes. Pero todo siempre lo vamos a tener que ver con una doble vara, porque también está el fenómeno de la sobreinformación. A esto, para complementar esto que decís vos, Juli, de la velocidad y de la cantidad de contenidos. Ojo que la sobreinformación puede hacer también que no te informes. Y a veces hay que prestarle atención a eso. Cuando tenés demasiados estímulos, en realidad no te estás informando con las cosas que te tenés que informar. Así que también ahí hay que estar atentos. Todo este mundo de las redes sociales es lo que todavía decimos que no está regulado, y es otro de los debates que queríamos traer al capítulo de hoy. A Sofi Carmona le preguntamos si cree que las redes sociales deberían estar reguladas de alguna forma. Sinceramente no estoy muy segura con respecto a lo que pienso sobre si deben ser o no reguladas las redes sociales. Hay algo en este mundo totalmente libre y con muy pocas reglas en el que nos desarrollamos que me parece interesante y copado, y justamente esta libertad hay algo que me genera que me parece que está muy bueno. Me gusta también igual cuando las redes sociales en algunas ocasiones ponen ciertos límites. Me gusta cuando, por ejemplo, con respecto a la información, distinguen o priorizan la información que no es falsa por sobre la que es falsa. Pero bueno, así también me enojo cuando veo que la información falsa a través de hashtags o de formas pagas logra ascender como trending topics en distintas redes sociales. También me disgusta mucho algunos límites que, por ejemplo, pone Instagram con respecto a la imposibilidad que tenemos de mostrar los pezones. De golpe, eso me parece que es rarísimo, como selectivamente decide quiénes pueden mostrar sus pezones y quiénes no pueden. Entonces es como que hay algo que no termino de comprender con respecto a qué pienso en este sentido. No sé qué regulaciones me gustaría que se pongan, por un lado. Por el otro, algunas regulaciones dentro de las redes sociales que existen con respecto a la información a veces me parecen necesarias. Y por el otro, hay mucho en relación a los cuerpos y a lo que uno muestra o deja de mostrar que a veces me disgusta muchísimo. No quiero spoilear, pero justo hoy una de las preguntas que hicimos en la consigna fue esta: si es necesario o no regular las redes sociales. Tengo que admitir que apenas leí la consigna pensé, obvio, sí, es necesario regular las redes sociales, porque al toque me vino a la mente el mal consumo de redes sociales que hacen, por ejemplo, los menores de edad,
o estas vivencias que tienen los padres y madres que están todo el tiempo preocupados, mirando qué están consumiendo sus hijos, con quién hablan, etc. Pero después me pasó que cuando le escuché a Sofi dije, es verdad, las regulaciones como que muchas veces lo que hacen es justamente quitarnos libertades. ¿Y qué sentido tendría hacer eso en un espacio que es mucho más libre a nivel comunicacional que cualquier otro? Después debatimos sobre cuánta libertad hay o no dentro de las redes, pero seguro hay más libertad que en los medios tradicionales, digamos. Entonces, ¿qué vamos a regular, no? ¿Cómo lo vamos a regular? Porque la verdad es que si regular, por un lado, implica censurar un pezón, pero dejar que gente que tiene una ideología nefasta se exprese como si nada, o que Viviana Canosa haga esto que decía Nati hace un ratito, entonces también nos tenemos que replantear esa regulación. Y otra cosa que pensaba es el clásico de si es el huevo o la gallina. Venimos acá como con muchas analogías de... es el huevo o la gallina, también medio geminiano también ahí para tirarle un palito a Nati que dice que la doble vara es libriana, pienso que también es geminiana en un punto, y digo, ¿es necesario que un ente, llámese José Instagram o José Facebook, nos regule? ¿O es mejor un consumo autorregulado, digamos, por nosotros mismos como adultos, entendiéndonos como adultos responsables, capaces de elegir cómo, cuándo y qué consumimos? Yo creo que un poco con la pandemia aprendimos que la responsabilidad individual, al menos en este país, no funciona. Dejamos la responsabilidad individual a muchas cosas y pasaron muchas cosas malas. A mí me parece que un poco esta contradicción de, cómo regular y que por un lado sea taparse pezones y por otro lado sea dejar que personas difundan mensajes de odio. La regulación tiene que ver en, esto que está sucediendo, ¿perjudica al bienestar social? ¿Perjudica a la población? ¿Sí o no? ¿Un pezón perjudica a la población? No. ¿Es una amenaza para la población? No. En cambio, una persona que te anda diciendo que vibrar alto hace que no te contagies de COVID y que la vacuna no existe y que no sé qué, en medio de una pandemia donde en Argentina llegamos a tener más de 500 muertes por día, eso sí es un peligro y una amenaza para la sociedad. Entonces ahí yo creo que debería aparecer el tema de la regulación. Pero siempre todo como uno tiene una idea y después cuando sucede de repente vienen y te censuran un pezón y te querés morir. Incluso esto de los adultos responsables o no vamos a poder tocar el tema adolescencia y redes sociales en un capítulo porque es larguísimo, pero no todas las personas son adultes. Hay mucho adolescente que creo que deben ser los más damnificados. La adolescencia con redes sociales y filtros y Instagramers no se la recomiendo a nadie. Agradezco que no haya tenido redes sociales en la adolescencia. Y otra cosa es que estamos hablando tal vez de cosas como muy graves y muy serias, por supuesto, porque el efecto de las redes sociales puede ser grave y ser seria, como el ciberbullying, pero también puede ser este ejemplo de Ivana Nadal y su pedorrismo positivista en redes sociales. Y vos también puedes ser un adulto súper responsable y de repente estar vulnerable por alguna cosa y eso te afecta. O de repente un influencer que tiene 1 millón de seguidores y llega a 1 millón de personas por día está constantemente compartiendo mensajes gordofóbicos. ¿Y eso qué onda? Eso es lo que me resulta extraño que no se regule, pero vuelve a estar esta vara de la libertad de expresión versus el contenido peligroso, e incluso a todas estas preguntas que decía Iro, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, yo le sumo el quién. ¿Quién lo tiene que regular? Es también hay un espacio vacío que llenar. Porque tal vez se te viene el Estado a la cabeza, o por lo menos a mí se me viene el Estado. Pero para serle franca, y acá capaz hasta me pongo un poco anarquista, no sé si quiero que sea el Estado el que regule la información que yo recibo, porque perdería todo el sentido de la democratización de información que tienen las redes. Entonces, me atrevo a decir que pienso que si estuvieran reguladas tendría que ser por un ente que todavía no existe, un ente que sea paraestatal, que sea independiente, pero que esté un poquito, aunque sea, regulando la información, sobre todo la información de las personas que tienen mucho poder de llegada. Si hay algo que desde un comienzo, desde que apareció, desde que nació, tuvo relevancia para las producciones artísticas, fueron las redes sociales. Lo tenemos que decir, o sea, se han fundado y ya han tenido series, han tenido películas, han tenido documentales, han tenido un montón
de representación, y yo creo que es un poco por lo que veníamos hablando en el capítulo y que Nati lo dijo en algún momento muy bien, ¿no? Están todo el tiempo presentes en nuestras vidas, por lo tanto, llega a ocupar una gran porción de las representaciones fílmicas que están vigentes. Y vamos a arrancar, vamos a hablar de algunas producciones, no de todas, sobre todo porque creo que por el tinte que le estamos dando al debate, tampoco es importante traer todas las películas que tratan sobre este tema, pero sí algunas que lo hacen de una forma mucho más consciente, ¿no? Porque podríamos hablar de la película de Facebook, de cómo nació, de todo el tema que tuvo Mark Zuckerberg y todas sus tramoyas, pero vamos a centrarnos en otras cuestiones. Y ahí quería arrancar por una película hermosa del año 2018, y acá con hermosa quiero decir de visionado obligatorio para todos quienes estén escuchando, que es 8th Grade o octavo año. Es una película que trata sobre Kyla, que es una chica de 13 años, sumamente insegura, con un montón de cuestiones que la hacen sentir vulnerable, pero que sin embargo empieza un canal de YouTube en el cual es la persona que aconseja a todo el mundo de la mejor manera, ¿no? O sea, hay una cuestión de vender en esta red social una imagen, pero por otro lado ser una cosa completamente distinta, ¿no? Y creo que ahí habla de estos mensajes y de estas cuestiones que muchas veces no estamos regulando en estos espacios que todavía están en blanco de las redes sociales, cómo se manejan, cómo se controlan, y que la serie lo muestra muy bien en esta etapa que es la adolescencia, ¿no? Qué cosas se muestran, cómo influyen, qué impacto tienen en la vida de los adolescentes. Es una película muy, muy linda, así que se la recomiendo para que la vea todo el mundo. Seguimos con otra peli más vieja, pero que sin embargo ya detectó algo sumamente peligroso, incluso antes de que Facebook se masificara, que es una película que se llama Hard Candy, que está protagonizada por Elliot Page, que lo que muestra es una adolescente de 14 años que se encuentra con un tipo mayor que conoció por internet. O sea, estamos hablando de una película que muestra este peligro, que no deja de ser un peligro para los menores de edad, antes incluso que se masificara una de las redes que marcó un antes y un después, que fue Facebook, ¿no? Porque Facebook se fundó más o menos en 2004, pero se usaba solo en el campus de la universidad, y creo que recién para el 2007 se masificó mundialmente. Bueno, ¿qué peligros hay? ¿Por qué esta chica se quiere encontrar con este señor? ¿Qué es lo que pasa con este señor? Bueno, una película sumamente interesante, cómo maneja el suspenso y lo que muestra ese lado B, ese lado peligroso de las redes sociales. Por otro lado, traigo dos documentales, que fueron muy discutidos, muy hablados, así que lo vamos a nombrar así como cortito y al pie, que uno es El dilema de las redes sociales, que se habló muchísimo el año pasado cuando se estrenó. Habla de, sobre todo, las consecuencias negativas que pueden tener las redes sociales en los adolescentes, en la salud mental de los adolescentes, en los índices de suicidio, en cómo extienden teorías de conspiración, que es algo que vemos que pasa cada vez más, no solamente en las redes sociales, también en la información que circula, ¿no? Y bueno, cómo se difunden estos mensajes como el terraplanismo, los antivacunas y demás cuestiones para nada beneficiosas a nivel social. Y por otro lado, otro documental que me parece también sumamente interesante, no sé si fue tan nombrado como pero también es de Netflix, que se llama Nada es privado, es del año 2019, y lo que muestra es toda la problemática de Cambridge Analytica y cómo las redes sociales ayudaron a, por ejemplo, ganar una elección en Estados Unidos en el año 2016 con Donald Trump, ¿no? Esto un poco muestra, ¿vieron? Que hace unos años uno decía como, ay, estaba hablando con alguien sobre irme de vacaciones y abrí Facebook y me aparecen 1000 propagandas sobre ese lugar. Bueno, acá es como, te muestra el origen y el porqué de todas esas cuestiones que me parecen sumamente interesantes y que tenemos que prestar atención cada vez más. Es inevitable porque estamos todos con el teléfono todo el tiempo en la mano, porque laburamos con el teléfono, porque nos comunicamos con nuestra familia por teléfono, por lo que sea. Pero bueno, tratar de por lo menos ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y por último, también hoy, si Netflix nos quiere dar acá membresías, aceptamos con gusto, porque traje 1000 millones de cosas que están en Netflix. Es una película que se llama The Hater. Es una película polaca del año 2020, el año pasado. Y muestra algo sumamente interesante que dijimos todo el tiempo en este capítulo, que son las fake news. Muestra cómo, hay espacios, grupos de trabajo, los famosos coworking,
que lo que hacen es instalar noticias y difundirlas y masificarlas, ¿no? Y de golpe, esto, como decía antes Juli, en el 2015 el Ni Una Menos se difundió por redes, se convocó por redes. Sí, pero también está este otro lado B, que lo que hace es convocar marchas opuestas al mismo tiempo para generar caos. Bueno, empieza a mostrar todo ese submundo que está manejando hoy en día la política y la economía en gran proporción, ¿no? Bueno, lo muestra desde el lugar de quienes están laburando en eso. Así que, nada, les vamos a dejar todo esto en redes y algunas otras cuestiones más para que sigamos repensando el mundo de las redes sociales. Hoy estamos hablando de redes sociales siendo octubre 2021, bueno, septiembre, pero yo ya casi que me estoy yendo a octubre. Y para lo que queda del capítulo me parece interesante traer 2 ejemplos que son bien actuales, pero creo que valgan para siempre. El primero es el fenómeno TikTok y el boom que todo eso implica y cómo está revolucionando no solamente las redes, sino las formas en las que estamos usando las redes. Y el segundo ejemplo, bien concreto, es que por primera vez en un año electoral los candidatos a las elecciones legislativas dieron diferentes entrevistas en un canal de Instagram para presentar sus proyectos y para que sobre todo los jóvenes los conozcan. Cosa que a mí me llamó muchísimo la atención como usuaria de redes sociales porque era la primera vez que estaba sucediendo. Dicho estos 2 ejemplos, doy pie para una de las últimas preguntas que le hicimos a Sofi Carmona, que es de qué manera afectan los nuevos formatos a las formas de consumir. Yo sí creo que Twitch o TikTok o las redes sociales en sí mismas han cambiado la forma de consumir, porque sobre todo han cambiado el papel de los consumidores. Los consumidores ya no son personas que nadie conoce o que números como muy aislados, como podía ser, por ejemplo, el rating para los medios masivos de comunicación, sino que son usuarios que tienen un nombre, que muchas veces están verificados en las redes sociales, que pueden aportar en el vivo de lo que estamos haciendo, que pueden dejar como su comentario o su propuesta de generación de contenido. Me parece que los creadores de contenido también nos encontramos con este tipo de plataformas, con un espacio como mucho más libre y relajado para poder comunicar y para poder generar distintos formatos. Me parece que la revolución de las redes sociales, y que creo que se está viendo muy claramente en Twitch, viene por el lado de generar distintos tipos de comunicación. Me parece que veníamos como con la impronta de buscar cosas amarillistas o títulos fuertes o ir al hueso o mostrar videos que eran muy dolorosos o ir como siempre a eso que generaba como el rating. Y creo que el rating en las redes sociales, como pasa por otros lugares, se permite la difusión de distintos contenidos o presentarse ante los contenidos de distinta forma. Creo que una cosa para mí muy revolucionaria de las redes es primero, poder ir a hacer pis en medio de un stream me parece como algo genial que como en la tele no lo ves. Y por otro lado, la relación con los invitados o con las entrevistas es otra. Uno ya no busca el titular, sino realmente poder ahondar en la persona, ya no nos corre el tiempo. Hay algo como que se está desconfigurando de los grandes medios de comunicación gracias a los consumos que están generando las redes sociales, que a mí me parece que está muy, muy bueno. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Sofi al 100% y le sumo también que ya no existe esta distancia que imponían antes los medios de comunicación entre el consumidor y el locutor o el conductor o el presentador de televisión, por ejemplo. Esto como de la figura conocida ahí, enaltecida, que se la sabe toda, así es súper capa porque está en los medios de comunicación. Y por otro lado, el consumidor pasivo que es un gil, que no sabe nada y al que lo vienen a iluminar, ya no existe más o se está deconstruyendo cada vez más. No sé si decir que ahora la producción de contenido es en conjunto con los consumidores, porque no sé si es tan así, pero sí claramente existe un diálogo entre los creadores de contenido y los consumidores en donde se escucha lo que quiere consumir justamente el oyente o el viewer o lo que sea. Y lo que dice Sofi sobre la relación con los invitados es fundamental. ¿Se acuerdan que hace poco pasó que los periodistas deportivos estaban recalientes porque los jugadores de fútbol no le daban entrevistas a ellos, sino que le daban entrevistas a streamers? O no sé, lo que hablabas vos, Nati, hace un rato también de candidatos a diputados o a senadores dando entrevistas en redes sociales. Yo vi también que daban entrevistas a diferentes youtubers. Bueno, todo eso tiene que ver con la calidez humana, tiene que ver con que allá nadie le gusta, o si no le gusta consume menos, a todos esos viejos de mierda que te trataban como el orto y que buscaban hacerte sentir incómodo o que tires así declaraciones tipo paragraph para después tirar en la tapa del diario del día siguiente. Ahora se buscan ambientes cómodos, ambientes relajados, donde el invitado pueda
pueda de verdad contar lo que siente y lo que tenga ganas. Y me parece que eso está cambiando principalmente en los nuevos medios de comunicación, pero de a poco y en menor medida y tímidamente también un poquito en los medios tradicionales. Porque antes se planteaban relaciones en general que eran mucho más verticalistas. No digo que el verticalismo no siga existiendo hoy en día, porque sigue existiendo en un montón de ámbitos mucho más arcaicos, pero creo que uno de los aportes que vienen a hacer las redes sociales, entre muchos otros de los que fuimos hablando, es justamente esto de generar vínculos mucho más horizontales, donde se predomine el ida y vuelta. Hoy en día vos tenés una persona súper famosa que capaz tiene millones de seguidores y está haciendo un vivo y de repente vos estás mandándole una pregunta y te la está contestando. Le estás mandando un me gusta y te está comentando algo. Y antes, si a uno le gustaba a una persona X, admiraba su trabajo, lo que sea, tenías que escribirle una carta, por ejemplo, que caía en el más allá. Entonces creo que esa instantaneidad tiene una contracara que, bueno, ya la estuvimos hablando, pero después tiene un montón de cosas positivas, como por ejemplo esto, la llegada, la horizontalidad y este tipo de vínculos que ojalá también se perpetúen a otros ámbitos. Incluso esto que decía Juli de que muy lentamente se ven los medios tradicionales, como que repropongo que hagan el ejercicio de, por más que no consuman medios tradicionales, prendan la tele y se van a dar cuenta cómo las redes sociales están impactando en esto. O sea, si vos prendés un noticiero ahora, con todo lo que le tenemos para criticar, ya no hay un escritorio con Mónica y César dando las noticias, sino que, por ejemplo, el maldito noticiero de TN, que todo el mundo sabe que yo no soy ninguna fan, pero es una mesa giratoria más o menos, o el de Canal 13, alguno de los dos, con varios periodistas ahí, ponchando uno a otro, no se sabe bien quién es el conductor central. Mismo hay otro noticiero también que son varias pantallas con todos los conductores puestos. Los programas que triunfan son los programas que tienen un poncheo de actividades uno atrás de otro. Y no sé si es un juego, el juego no dura ni 3 minutos que pasaron a otro juego. Es como que acá nos empezamos a dar cuenta que en realidad las redes están marcando un poco el timing de todo lo demás. Y los medios tradicionales lentamente se empiezan a ayornar a eso también. Llegamos al final de este capítulo y como siempre estuvimos charlando con nuestros oyentes en nuestras redes sociales. Pero hoy charlamos mucho, a diferencia de otros capítulos, e hicimos varias preguntas. La primera era si utilizas las redes sociales para informarte. Y en este caso, el 96% de las personas dijo que sí y solamente el 4% dijo que no. Este es una goleada. Por otro lado, preguntamos si consumís medios tradicionales de comunicación. Y un 41% dijo que sí, un 59% dijo que no. Este es un poquito más equilibrado y me sorprendió bastante porque creí que el de los medios tradicionales iba a ser más bajo. Una tercera pregunta era si crees que las redes sociales deberían estar reguladas. Un 75% dijo que sí y un 25% dijo que no. Y por último, preguntamos y dejamos que nuestros oyentes vuelen con sus respuestas. ¿Te parece que las redes sociales pueden ser peligrosas? ¿Por qué? Esto ya va a parecer que lo digo en todos los capítulos, pero les juro que la cantidad de respuestas que recibimos en esta oportunidad, muchas coincidieron, pero fueron muchísimas, la verdad. Acá nuestro primer oyente nos dice que sí, que solo te ofrecen líneas de pensamiento afín con la tuya y polariza, que es algo que decía la jefa también en su columna, esto de cómo nos queman la gorra con las publicidades constantemente. Después, otro oyente nos dice, sí, hay tanta información que a veces es difícil ver qué es verdad y eso te puede llevar a lugares oscuros. No usemos la oscuridad como analogía de algo malo, por favor. Esto, tarea para el hogar. Después otro oyente nos dice mega difusión de información no chequeada ni investigada, y lo hacen los grandes medios también, coincido. Mucha fake news, mucho hablar sin saber, y lo que se ve casi nunca es 100% real. Otro oyente nos dice sí, mucho, quien regula no lo hace, menos a quienes hacen publicaciones dañinas. 100% de acuerdo, mucho pezón censurado y mucha publicación dañina expuesta.
Después nos dicen, es muy simple generar una falsa información que puede provocar mucho daño. Nos dicen lo que más peligroso hace a las redes es que trabajan en el inconsciente sin darte cuenta. Y después muchas respuestas hablando de la fake news, los discursos de odio que no son sancionados por la empresa Facebook, Facebook, Instagram y las otras redes también, por supuesto. Y en mi caso, me presento, mi nombre es Irina, me encuentran en Instagram como @soylairo. Y sí, por supuesto, me parece que las redes pueden ser peligrosas. ¿Y por qué? Tengo que decir exactamente por lo que dijeron todos ustedes, porque hay mucho discurso odiante, porque se siguen perpetuando mensajes horribles, porque se le da voz a gente que no la merece, como Ivana Nadal, y se le saca voz a mucha gente que sí la merece. Y la lista es larga, pero la corto acá, poder de síntesis ante todo. Bueno, aquí Rocío Rivera, acá en Femirulas la jefa, en Instagram @la jefa del conurbano. Y yo no puedo agregar muchas cosas diferentes a las que fuimos diciendo, ¿no? Como que me parece que el mensaje del capítulo y todo lo que estuvimos reflexionando hoy está bien. Estas herramientas, porque las redes sociales no dejan de ser herramientas, las tenemos, las usamos, sirven para un montón de cosas, pero al mismo tiempo esto, como decía recién Iro, ¿no? ¿Qué es lo que se vuelve streaming? ¿Qué es lo que se vuelve mainstream en las redes? ¿Por qué se escuchan esos mensajes? ¿Qué se puede hacer para que no lleguen? ¿Cómo es posible que se sigan reproduciendo mensajes de odio que parecían caducos y de golpe ante la libertad reflotan, ¿no? Como un montón de cuestiones que me parece que nos tenemos que ir de acá con los oídos, la vista, los dedos, todos atentos a esas cuestiones. Hola, soy Julieta Benici, alias Locutorta. Y yo tengo como muchas cosas para decir que ya hablamos igual, pero también como poder de síntesis. Me parece que sí, que las redes sociales pueden ser muy peligrosas, eso es algo que estuvimos hablando durante todo el capítulo, y también pueden tener muchas cosas beneficiosas, pero hablando de lo peligroso, me parece que son todos estos mensajes gordofóbicos, transfóbicos, crímenes de odio, fachos, en unos puntos hasta fascistas, neonazis, que atentan contra los derechos humanos, punto. Entonces, cualquier cosa que atente contra un derecho humano, contra una ley adquirida, como son discusiones y debates que ya están saldadas. Entonces, me parece que cualquier persona se puede hacer una cuenta de Instagram o de Twitch o de YouTube o de cualquier red social que se te ocurra. Entonces me parece que como cualquier persona tiene voz y voto, digamos, en el mundo de las redes, un poquito debería chequearse ese contenido, al menos para no atentar contra la integridad de personas, contra derechos, contra todo lo que estuve diciendo recién. Aquí, Stan Chinatti, cierro la ronda y al unísono con mis compañeras femirulas, también pienso que las redes sociales son peligrosas, pueden llegar a ser peligrosísimas. Me parece que en este capítulo, repito lo que dije al principio, pues la vida es cíclica, no hay respuestas correctas, no hay buenas o malas respuestas para las redes sociales, pero sí me parece que está piola que te des cuenta que siempre que haya alguien que las ame, las redes, le puedas bajar un poco el carro con la parte mala, y si hay alguien que está encerrado en la parte mala, le puedas subir un poquito el ánimo con la parte buena de las redes. Para responder la pregunta, que era para lo cual yo activé mi micrófono, pienso que de todo lo que dijimos, me gusta que haya salido de un oyente la palabra inconsciente, porque los mensajes de las redes son súper inconscientes y eso no llegamos a decirlo entre tanto contenido, pero vos consumís y hasta soñás con lo último que viste en redes sociales, así que ahí es súper importante. Otra parte es la adolescencia. Creo que algún día alguien se va a tener que sentar a pensar lo que es ser adolescente y tener redes sociales, que realmente debe ser una puta locura. Y me parece que ahí es donde hay que poner el ojo también. Y por último, la capacidad crítica. Creo que por más que seas una persona hiperresponsable, con un máster universitario en lo que se te ocurra, aunque seas la persona con más privilegios de educación que exista, aún así no nos enseñan a tener capacidad crítica y a ir filtrando los mensajes que recibimos. Y hoy las redes hacen que recibamos muchísimos mensajes constantemente. Entonces, por eso pueden ser peligrosas y por eso siguen siendo algo súper nuevo que todavía no está regulado y no sabemos cómo funcionan, no sabemos qué hacer con las redes, pero están presentes en nuestras vidas, así que por eso les dedicamos este capítulo, que esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas.
segunda temporada. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram Facebook como El Baído. @elbaído. Hacen artística o virales. Seguinos.